todos, soy Manuel Carrasco Jr. y bienvenidos a otro podcast Valquemado. En esta ocasión tenemos aquí a un tirador que tiene un palmarés increíble, que ha llegado a ser campeón del mundo, con una edad muy joven. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con Nono. ¿Qué tal, Nono? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Manuel? Muy bien. Muchas gracias por venir. Pues nada, vamos a empezar un poquito con la pregunta que siempre hago, que es ¿cómo te iniciaste en esto del tiro al plato? Bueno, pues yo lo primero que empecé fue con la cacería, porque mi familia siempre ha sido cazadora, mi padre es un gran apasionado y desde chico pues me fue inculcando la cacería. Desde bastante pequeño ya iba pegando algunos tiros, no sé qué. Realmente los primeros tiros pues los empecé a pegar en un campo de tiro, que creo que es muy importante para ir iniciando a los chavales y demás. Y bueno, recuerdo que mis primeros tiros fueron al plato, para practicar, para que mi padre me enseñara las técnicas un poco mejor, porque cuando te sale un pájaro pues no te da tiempo a decir más adelanto, no sé qué. Y ahí fui aprendiendo un poco y seguí cazando sin tirar plato. Pero como se me daba muy bien, me gustaba mucho y claro, en época de veda, que no había cacería, pues yo intentaba buscar una modalidad lo más parecida posible. Iba mucho al campo de tiro de allí de mi zona, de los Algarves, y fui cogiendo práctica y me veía muy bien, me gustaba bastante y decidí un día pues empezar a competir a nivel andaluz. Y bueno, con la buena suerte o la maña de que quedé campeón de la categoría C, la categoría más baja del tiro. Hoy en día sería iniciado, y entré en el equipo andaluz para ir al campeonato de España en Barcelona, y fui y gané el campeonato de España en categoría iniciado también. Y así fueron mis comienzos. Desde luego unos inicios muy fuertes, porque para el que no lo sepa, bueno, Nono es cazador desde hace muchos años, que ya nos comentará un poco también sobre qué le gusta y cómo se prepara para la media veda. Vamos a hablar primero del plato, que tenemos que hablar, pues bueno, como se suele decir, de poner las cartas en la mesa. Has sido campeón del mundo. Eso es algo que muy poca gente ha conseguido, y además estamos hablando de la categoría de junior en tu último año, si no me equivoco. Sí. Eso es algo que me imagino que tiene que ser indescriptible. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue ese camino hacia ese campeonato y cómo te sentiste cuando ganaste ese campeonato? Pues realmente mi carrera deportiva se vio afectada por el COVID, tuvimos que parar y quieras que no, pues se perdió un poco de nivel, pero desde el COVID empecé muy fuerte y al cabo de 2 años del COVID llegó el año pasado que encontré un buen nivel de tiro y entré por primera vez en la selección española para ir al campeonato de Europa de recorrido de caza en Chipre. Y bueno, no hice una actuación espectacular, mi primer campeonato, me podían los nervios. Después en los campeonatos de España pues me iba rodando también bastante. El año pasado tiré bastante. Cada vez me sentía más a gusto y quiera que no, pues mientras más tire, más compita, pues más se te aplacan los nervios. Empecé y a último de temporada pues me encontré con un nivel de tiro bastante alto y bueno, yo no esperaba ganar el campeonato del mundo realmente. Yo creía que teníamos bastantes posibilidades de hacer algo por equipo con mis compañeros Fabián y Fran, porque la verdad que teníamos esperanza, porque habíamos hecho podium en el campeonato de Europa y del mundo de recorridos de caza. Y bueno, pues fui a disfrutar sin pensar que iba a ganar, luchando por ganar, pero sin pensar que podría llegar a ganar el campeonato del mundo. Y era algo que parecía imposible, pero cuando fui tirando cada vez me encontraba más cómodo. Y llegó un momento que el último día hice un pleno 50 de 50 y me puse en primera posición empatado con dos grandes rivales que bueno, que yo creía que eran mejor que yo en ese momento,
y pues nos disputamos un desempate a 25 platos y logré la victoria con 24 de 25. La verdad que fue impresionante. Seguro que sí, vaya, no me puedo ni imaginar de los nervios que tenías en ese desempate. Vamos a hablar también, bueno, un poquito de las partes más técnicas. Mucha gente nos pregunta siempre sobre qué choques utilizan, qué longitud del cañón tienen, qué gramaje del cartucho utilizas. Cuéntanos tú qué sueles utilizar, con qué te sientes cómodo. Bueno, pues yo en cuanto a choque siempre uso 3 y 3 estrellas. Si cambio es para abrir el choque, es decir, 4 y 3. En caso de que sea un compás que yo vea muy cerquita, pero lo normal es que no cambie. Casi siempre 3 y 3. Y para choques más cerrados como 2 estrellas, la verdad que estuve 2 años con mi escopeta Beretta antigua y ni siquiera lo he estrenado el choque. Y en cuanto a los cartuchos, pues uso 28 gramos. Tengo dos tipos de cartuchos, por así decirlo, de la marca GB, que es GB propio, el cual es un cartucho un poco más abierto para cuando realizamos disparos a plato a una distancia más corta, y GB Strength, que es para cuando la cosa ya se empieza a poner chula y hay que realizar disparos lejanos, y el GB Strength lo uso en 28 gramos del 7,5 y el GB propio lo uso en 28 gramos, tanto del 8 como del 8,5. Yo creo que eso es algo que a mucha gente le va a interesar porque al final todos buscamos con lo que nos sentimos cómodos. Eso es lo que te funciona a ti, a lo mejor a otro pues le funcionará otro tipo de cosas. Vamos a irnos a la parte de la cacería. ¿Te gusta mucho la cacería? Estamos a punto de entrar allá en media veda. ¿Tú cómo te preparas para la media veda? Porque siempre nos han comentado que el tiro al plato ayuda mucho a la hora de prepararte para tirar, bueno, cualquier tipo de especie cinegética que toque. Pues mi preparación para la media veda realmente son los campeonatos. Como me tiro todo el año tirando al plato, pues esa es mi preparación. Para una persona que no llega a competir como estamos nosotros compitiendo tanto, pues yo aconsejaría, sin duda alguna, venir a entrenar, por ejemplo, cuando acabe la veda, pues venir, depende de cada uno lo que se pueda permitir en cuanto al trabajo y demás, venir una vez al mes a tirar unos platos, o el que le guste más una vez en semana, porque es la manera más parecida a la caza. Los recorridos de caza, tanto el compas como los recorridos de caza, te simulan perfectamente lo que podría ser una codorniz huyendo, o una perdiz que viene, o un zorzal que se acerca. En un campo de tiro como este tenemos todo tipo de trayectorias. Un conejo, hay platos que van rodando por el suelo simulando un conejo, que se abre este domingo 11 de agosto, y hoy entrenaremos también. Y yo creo que esa es la mejor manera. Venir y no perder el rodaje, para así cuando te vuelvas a echar la escopeta a la cara, pues no extrañarla y no estar tranquilo. A ver si conseguimos ahora, después de la entrevista, que no nos salga y nos enseñe un par de platos simulando las especies cinegéticas. Bueno, pues por seguir un poquito también con las preguntas que estábamos haciendo, tanto del tiro como de la cacería, hay algo que últimamente está resonando en muchos tiradores y cada vez más, tanto en España como internacionalmente, que viene siendo el entrenamiento mental, la fortaleza mental. Hay que saber gestionarse los ceros que tienes en una competición, o cuando vas a un día de caza mayor o caza más, donde tienes que hacer muchos tiros, tienes que lidiar con fallos, tienes que lidiar con problemas del día a día. ¿Tú cómo te sueles preparar para una competición, una cacería? Bueno, pues yo para la competición creo que lo más importante de todo es saber encajar los ceros. Cuando tú realizas una tirada 200 platos, es casi imposible. Bueno, puede ser posible, porque se ha hecho y bueno, yo he hecho tiradas perfectas también, pero lo normal es que de 200 platos falles alguno. Eso tiene que estar en tu mente. A lo mejor es el primero.
tienes que saber encajar el cero, porque si no lo encajas, lo que te va a traer es más cero. Entonces yo creo que hay que saber encajar los errores, porque siempre algunos vamos a cometer, y no ponernos nerviosos. Y bueno, eso lo aprendí yo a base de competir. Haces un cero, te cabreas, pero bueno, te quedan muchos platos, no te tienes que obsesionar en has fallado. Hubo una época que me costaba mucho hacer 25 de 25, porque yo pensaba que una tirada de 200 platos, y tiraba una serie y pensaba en esos 25 platos. Cuando iba a hacer 25, digo, los voy a partir todos. Fallaba muchas veces el último. Y mi mentalidad fue como, yo vi una competición de 200 platos y ya no pienso en 25 platos. Pienso en que si estoy tirando la segunda serie, en que me quedan 150 platos. Bueno, o en que estoy de cero y un plato partido es más uno. Así, cuando llegas a hacer 25 y 25, no te afecta tanto. Y bueno, así yo es como más o menos he ido aprendiendo a no ponerme nervioso y a poder soportar la presión y hacer de la presión, porque la presión es los momentos difíciles, que son realmente los momentos bonitos. Un desempate, aprender a disfrutar esa presión y no pasar un mal momento. Y creo que una de las cosas que mejor he aprendido ha sido eso, a no ponerme nervioso ni que me pueda la presión. Creo que eso es algo que es importante que se recalque, porque al final, como has comentado, ha pasado, pero es poco probable que hayan tiradas perfectas. Hemos visto en campeonatos del mundo gente que ha ganado fallando un plato, fallando 2, fallando 5, fallando 10. Ha habido 1000 formas de ganar campeonatos. Hay que saber gestionar 0-0, como bien dices. Y yo te quiero preguntar, un entrenamiento. ¿Tú te sueles entrenar antes de un campeonato? Tenemos aquí cerca ahora el campeonato del mundo en Hungría. ¿Tú te estás preparando? ¿Estás haciendo un entrenamiento? ¿Estás simplemente siguiendo un poco lo que sueles hacer siempre? Bueno, pues yo intento entrenar lo máximo que pueda. Obviamente con los estudios y eso, pues realmente tengo poco tiempo. Ahora en vacaciones sí es verdad que puedo disparar más, pero claro, cuando viene un campeonato gordo de un internacional sobre todo, yo intento entrenar todos los días que pueda y siempre no ir a tirar 25 platos. Por ejemplo, en un campeonato internacional se van a tirar 50 platos al día. Qué menos que si vas a entrenar, tires 100 platos, 150 y entrenes lo de mantener el tipo hasta el último plato y no en el plato 50 empezar a flaquear y a tirar más de ganado, que es lo que te va a traer los ceros. Entonces siempre que entreno intento entrenar una cantidad de platos no excesiva tampoco, porque tampoco es bueno pegar muchísimos tiros, pero una cantidad de platos que yo vea que, bueno, que ha sido un entrenamiento que mereció la pena realmente. Claro, tampoco puede ser ni muy corto ni muy largo, Claro. Hay que saber mantener un equilibrio. Pues cuéntanos sobre tu técnica. Todo el mundo tiene una técnica y hemos visto que todas sirven porque, bueno, como he comentado anteriormente, los campeonatos del mundo, al igual que simplemente hay gente que a lo mejor gana un campeonato fallando un plato, miramos los podios, están llenos de técnicas distintas. Hay algunos que lo hacen al corte, algunos que mantienen sostenido, algunos que lo adelantan. ¿Qué es lo que más sueles utilizar tú, con lo que más te sientas cómodo? Bueno, pues yo la técnica que más uso es el tiro mantenido, que consiste en, si este es el plato, este es el punto de la escopeta, poner los cañones de la escopeta a una distancia que te dé tiempo a reaccionar cuando salga el plato, una distancia X de la máquina, y bueno, cuando salga el plato, no dejar que nunca te coja el punto y mantener la distancia por delante hasta que tú ves que la distancia esa es la idónea para dispararle al plato. En ese momento lo que hacemos es mantener esa distancia y cuando vemos que el plato no nos recorta la distancia, pues es que vamos a la misma velocidad que él lleva y disparamos. Esa es la técnica que más uso. Por ejemplo, en compa. Bueno, pues en compa también uso mucho la técnica del adelanto de atrás hacia adelante. Hay gente que lo llama pull away, que consiste en
el compa, como son platos más cerca, más rápidos, pues, o muchas veces realmente que vas a pedir plato y te equivocas y colocas mal la escopeta, pues instantáneamente que recurrir a esa técnica, que es que el plato te pasa y tú vas desde atrás con la escopeta y lo pasas y disparas. Esa la uso menos, pero también la uso bastante. O por ejemplo en los fosos, hay gente que en un foso no vertical, pero Sí, un que plato de asciende. escape prácticamente, ¿no? Hay gente que pone la escopeta abajo, cuando llega dispara. Yo lo que suelo hacer es poner la escopeta a media altura y cuando veo que se me va acercando, pues se va acercando el punto, lo acompaño un poquito y disparo. Es bueno tener un arsenal de técnicas, al final no va a estar siempre tirando el mismo plato con la misma técnica. Hay momentos que, como tú has dicho, que no te has puesto bien la escopeta y necesitas rectificar un poco más, que te has adelantado porque no esperabas una velocidad tan grande. Algo que nos han comentado ya varios entrevistados que han pasado por nuestro podcast es el hecho de la lectura de las trayectorias. Hay que leer trayectorias y hay que saber entenderlas. Tú en esos campeonatos sueles ir mucho antes, sueles ir lo justo para poder ver las trayectorias de los platos. ¿Cómo te sueles organizar tú? Bueno, pues yo de siempre me ha gustado analizar muy bien los platos, llegar 40 minutos, media horita antes de la que me toca tirar y analizar más o menos los platos, pero analizarlos sin obsesionarme mucho en un plato. Confiado de yo sé romperlos todos y bueno, veo el plato, lo marco con el dedo y lo que sobre todo me sirve bastante es ver los fallos que comete la gente. Ver los fallos que comete la gente, porque si tú ves que un plato está fallándolo mucha gente, es porque algo tiene. Te engaña y ya empieza, lo que hago es prestarle más atención a ese plato, a ver si es que con el desnivel no aprecio que se para y empieza a caer, o hay bastantes platos que es que te engañan realmente, engañan a los humanos. Y bueno, fijarse en la gente, lo que hace y los fallos que comete, pues sirve bastante, la verdad. Claro, ya pues bueno, pues por empezar a hilar, ¿no?, un poco ya la parte del final, tenemos una pregunta de un entrevistado anterior que creo que es muy interesante hacérsela a aquellas personas que, como tú, han estado ya en lo más alto. ¿Tú cómo ves el mundo del tiro al plato de aquí a 10 años? Pues yo el mundo del tiro al plato lo veo con un futuro prometedor por un lado, porque está claro que la cacería cada vez va a menos, cada vez nos ponen más impedimentos y cada vez son más las personas que con campos de tiros como este se animan a practicar el tiro al plato, porque es la modalidad más parecida y que puedes echar un día de campo igual que en la cacería. Por ese lado veo que el tiro al plato crece bastante porque claro, la cacería va menos y la gente se queda con ganas de pegar tiro. Por otro lado, creo que el apoyo al tiro al plato es ridículo. No hay apoyo ninguno. Hay apoyo de las marcas, pero apoyo de la federación, pues por ejemplo no hay. No puede ser que alguien vaya a un mundial habiéndose ganado la plaza costándole el dinero. Porque hay personas que se lo pueden permitir y personas que tienen que renunciar porque no se pueden permitir gastarse ese X dinero. Entonces yo creo que tú no estás llevando muchas veces al mejor, estás llevando al que se lo puede permitir muchas veces. Claro, entonces creo que eso hay que solucionarlo, tenemos que unirnos todos los tiradores y bueno, creo que el tiro al plato vaya más, pero que eso es un aspecto que tenemos que solucionar, porque no puede ser que esto sea tan caro. No caro me refiero a... No, que no puede ser que haya un campeonato de España y haya un saco de pienso de premio. Eso no puede ser. Creo que el tiro al plato va más de cara a los cazadores, pero de cara al que se centra en competir y en entrenar fuerte, pues creo que no está bien recompensado, quitando las marcas que cada uno patrocina.
eso no pongo ningún impedimento, pero de cara a la federación, al Consejo Superior de Deportes y demás consejos. Esperemos que en un futuro, bueno, podamos ir todos unidos y podamos avanzar y como has dicho, desgraciadamente la caza va a menos, esperemos que el plato vaya más y todos vayamos a una. Bueno, pues no, ya para ir un poco de terminar, si tienes algún mensaje que quieras decir o que quieras algo que necesites sacar, por así decirlo, esa de ahí es tu cámara y bueno, puedes decir lo que quieras. Bueno, pues yo quería saludaros a todos en primer lugar y bueno, mandar apoyo a todos los tiradores españoles por los momentos que estamos pasando y que tenemos que estar todos unidos y apoyándonos porque esa es la única manera de solucionar nuestros problemas, que somos muchos y entre todos podemos. Y nada. Un mensaje muy bonito y pues nada, ya para terminar antes de irnos a dar unos tiros, ¿tienes alguna pregunta que le quieras hacer a un futuro entrevistado? Bueno, pues yo quería preguntar al siguiente entrevistado que qué es lo que nosotros los tiradores podríamos hacer para mejorar el mundo del tiro al plato a nivel competitivo. Creo que es una muy buena pregunta y pues nada, vamos a cortar aquí, vamos a ir afuera ahora a pegar un par de tiros. Nono, muchísimas gracias por venir. Sí. Yo soy Manuel Carrasco Jr. y esto es Podcast Valquemado. Un saludo. Bueno, estamos aquí ya con Nono en el campo de tiro. Nono, cuéntanos. Bueno, pues de cara a la media vea que empieza el domingo con la apertura de los conejos, pues vamos a entrenar un poco el plato conejo. Pa. Pa. Bueno, estamos aquí con Nono ahora en otro campo. Cuéntanos, ¿qué plato vamos a tirar? Pues mira, vamos a tirar el plato F. Como es un plato que está cerca, pues vamos a usar un GB propio, que es el más abierto. Este GB Strength es un poco más cerrado para cuando disparamos platos más lejanos. Y bueno, para este caso vamos a usar el propio, como ya he dicho, 28 gramos del número 8. Y bueno, choque de 3 y una nueva Beretta DT11 Black DLC. Bueno, pues ahora vamos a tirar el plato A. Es un plato de escape que sale de nuestra izquierda atrás. Y es un plato que va, como ya he dicho, escapando, va bajito. Y bueno, para este tipo de platos, la técnica que vamos a usar es, vamos a poner la escopeta en medio de su trayectoria, es decir, sin volvernos a la máquina así, la ponemos así. Cuando vemos que el plato nos va entrando, lo acompañamos un poco y disparamos. Va. Bueno, señores, pues muchas gracias por todo. A Manuel Carrasco y hijo, tanto padre como Chari y todo el equipo de Valquemado. Es un placer para mí participar en este podcast. Y bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a todos los tiradores españoles y nos vemos en los campos de tiro.